¿Qué harías si la mayor humillación de tu vida se convirtiera en el inesperado camino hacia tu verdadera fortaleza? La historia de hoy trata sobre un corazón roto, un encuentro entre dos mundos y una alianza que nadie creyó posible, una mujer abandonada en el altar y un guerrero apache marcado por la tragedia. Quédate hasta el final para descubrir cómo el rechazo más cruel puede ser el inicio de la más grande de las felicidades, y cómo el coraje de una persona puede unir a comunidades enteras. El 15 de septiembre de 1856, el aire en la iglesia de Zacatecas era pesado y denso, cargado con las expectativas de toda la élite local. Marisol Jiménez se encontraba de pie frente al altar, con un vestido que había sido el sueño de su vida, pero que ahora se sentía como una mortaja. Cada segundo que pasaba estiraba los nervios de los presentes, pero para ella era una eternidad de silencio helado. Los murmullos comenzaron a crecer como una marea incontenible, pasando de la curiosidad a la compasión y finalmente al escarnio. El sol que entraba por los vitrales parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre su alma. Eduardo Salinas finalmente apareció en la entrada, pero no como el novio que todos esperaban. Su postura era rígida, su rostro una máscara de fría determinación. Avanzó por el pasillo no hacia el altar, sino para detenerse a una distancia insultante de Marisol. Sus palabras, pronunciadas con una claridad cruel para que todos escucharan, cayeron como piedras sobre el silencio tenso. Anunció que el matrimonio no se llevaría a cabo, pues había aceptado una unión más ventajosa con Isadora Mendoza, la hija de un banquero cuya dote superaba con creces cualquier cosa que la familia Jiménez pudiera ofrecer. La humillación fue instantánea y total. Eduardo no se detuvo ahí. Explicó, con la lógica de un mercader cerrando un trato, que era una decisión de negocios para asegurar el futuro del rancho Salinas. No hubo una pizca de remordimiento en su voz, solo el eco de 1900, la ambición de su padre resonando en sus palabras. Marisol sintió como cientos de miradas se clavaban en ella, despojándola de su dignidad. Isadora, presente en la primera fila, le dedicó una sonrisa triunfante, un gesto que sellaba su victoria y la aniquilación pública de Marisol, quien permanecía paralizada, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Buscando un refugio en la mirada de sus padres, Marisol solo encontró una desolación aún mayor. En sus rostros no vio el consuelo por su corazón roto, sino el pánico y la vergüenza por el escándalo social. La preocupación de su madre era el qué dirán, el futuro manchado de su hija. Su padre, don Raúl, la miraba con una mezcla de ira y decepción, como si ella fuera la culpable de la deshonra que ahora caía sobre el apellido familiar. En ese instante, Marisol comprendió que estaba completamente sola, abandonada no solo por su prometido, sino también por aquellos que debían protegerla. Un torbellino de dolor y rabia la impulsó a la acción. Sin pensar, se dio la vuelta, recogió los faldones de su inútil vestido de novia y corrió. Corrió para escapar del asfixiante silencio de la iglesia, de los susurros venenosos de los invitados, de la mirada acusadora de su propia familia. Atravesó las puertas y no se detuvo, huyendo por las calles de Zacatecas sin un rumbo fijo, con las lágrimas nublando su visión y el sonido de su propio corazón roto martilleando en sus oídos. Cada paso era una huida de la persona que había sido hasta esa mañana. Su carrera desesperada la llevó más allá de los límites de la ciudad, hacia el bosque que se extendía como una promesa de olvido en las faldas de las montañas. El terreno se volvió irregular. Las ramas de los árboles arañaban la seda de su vestido, pero ella no sentía nada más que la angustia que la consumía por dentro. Finalmente, sus fuerzas la abandonaron y se desplomó sobre un lecho de hojas secas, rindiéndose a un llanto desgarrador. Allí, lejos de todo y de todos, dejó que el dolor saliera en un grito mudo que solo el bosque pudo escuchar. A cierta distancia, oculto entre la densidad de los árboles, un par de ojos la observaban con una intensidad silenciosa. Era Ayana, un guerrero apache de 28 años cuyo rostro estaba marcado por sus propias batallas y pérdidas. No la miraba con curiosidad, sino con un profundo reconocimiento del dolor. Él mismo había perdido a su esposa y a su pequeño hijo en uno de los tantos conflictos sangrientos con los colonos y,
El sonido del llanto de Marisol era un eco de su propia alma herida. Su corazón, endurecido por el luto, sintió una punzada de empatía. Ayana no vio a una colona, a una enemiga de su pueblo. Vio a un ser humano cuyo espíritu estaba siendo destrozado, tal como el suyo lo había estado. La compasión, una fuerza más poderosa que el odio y la desconfianza, lo guió a través del bosque. Se movía con la gracia silenciosa de un cazador, cuidando de no asustarla. Cada paso era deliberado, una aproximación, respetuosa a un animal herido. Sostenía en sus manos una manta de lana gruesa, un simple gesto de calidez en un mundo que de repente se había vuelto tan frío para ella. Cuando Marisol levantó la vista, empañada por las lágrimas, vio su silueta recortada contra la luz del atardecer. El pánico inicial se apoderó de ella al reconocerlo como un apache, un pueblo temido por los suyos. Pero no había amenaza en su mirada, solo una calma solemne. Sin decir una palabra, él extendió la manta y la colocó suavemente sobre sus hombros temblorosos. El calor de la lana fue el primer gesto de bondad que había recibido en todo el día y rompió la última barrera de su compostura, haciéndola llorar con más fuerza, pero esta vez con un atisbo de alivio. Él esperó pacientemente a que el torrente de su dolor amainara. Luego, con una voz grave pero suave, le ofreció refugio. Le habló de su cabaña en las montañas, un lugar seguro donde podría resguardarse del frío de la noche y de la crueldad de los hombres. Para Marisol, cuyas opciones se habían reducido a la nada, la oferta de este extraño, de este supuesto enemigo, era un faro de luz en la más profunda oscuridad. Con una mezcla de agotamiento y una incipiente confianza, asintió. No tenía a dónde más ir. El camino hacia la cabaña fue un ascenso silencioso, tanto físico como emocional. Ayana la guiaba por senderos que solo él conocía, ayudándola a sortear los obstáculos del terreno con una gentileza inesperada. Marisol, envuelta en la manta apache, sentía como cada paso la alejaba más de la vida que había conocido y la adentraba en un territorio completamente nuevo y desconocido. La noche caía sobre las montañas, pero por primera vez desde que huyó de la iglesia, no sentía miedo, sino una extraña sensación de protección. La cabaña de Ayana era un reflejo de su dueño, sencilla, fuerte y en perfecta armonía con el entorno. Construida con madera y adobe, se fundía con el paisaje montañoso. Dentro, el calor de un fuego crepitante llenaba el espacio y el aroma a hierbas secas y pino inundaba el aire. No había lujos ni adornos ostentosos, solo lo esencial para vivir. Marisol observó el orden y la paz de aquel lugar y sintió como una calma que creía perdida para siempre comenzaba a asentarse lentamente en su espíritu. Durante los días siguientes, el silencio entre ellos dio paso a las palabras. Ayana le enseñó a identificar las plantas del bosque, a distinguir las medicinales de las venenosas. Marisol, a su vez, compartió los conocimientos que su abuela le había transmitido sobre remedios caseros y el cuidado de los enfermos. Descubrieron que, a pesar de provenir de mundos tan distintos, sus abuelas y bisabuelas hablaban un lenguaje común, el de la tierra y sus secretos para sanar el cuerpo y el alma. Esta conexión a través del conocimiento ancestral se convirtió en el puente que unió sus corazones heridos. Ayana le habló de la pérdida de su familia, del vacío que sentía. Marisol le confió la profundidad de su humillación, la traición que la había dejado sin nada. En la vulnerabilidad compartida, encontraron un respeto mutuo que pronto comenzó a transformarse en algo más profundo. Se cuidaban el uno al otro, sanando las heridas del pasado con la medicina de la comprensión y el afecto sincero. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. El respeto floreció en un amor genuino, un amor que no entendía de fronteras culturales ni de prejuicios sociales. Era un sentimiento puro, nacido de la empatía y la admiración. Ayana veía en Marisol una fortaleza que ella misma no sabía que poseía, y Marisol encontraba en Ayana una nobleza y una bondad que contradecían todas las historias de salvajismo que había escuchado. Juntos, dos almas marcadas por la tragedia encontraron la oportunidad de soñar de nuevo con un futuro y una familia. Decidieron unir sus vidas, no ante un altar de piedra fría, sino bajo el manto de las estrellas, en una ceremonia apache que celebraba la unión de sus espíritus con la naturaleza. Fue un compromiso sagrado,
presenciado por los árboles centenarios y las montañas silenciosas. Para Marisol, este juramento tenía más valor y verdad que cualquier promesa hecha en una iglesia llena de hipocresía. Se sentía por primera vez verdaderamente en casa, verdaderamente amada por quien era. Su unión fue más que una simple historia de amor. Fue la fusión de dos sabidurías. Juntos, crearon una pequeña clínica en la cabaña, combinando los remedios herbales apaches con las preparaciones que Marisol conocía. Su fama comenzó a extenderse por el valle. Primero llegaron miembros de la tribu de Ayana, buscando alivio para sus dolencias. Luego, con el tiempo, empezaron a llegar colonos mexicanos, atraídos por las historias de curaciones milagrosas que lograba la extraña pareja de la montaña. Marisol y Ayana no distinguían entre sus pacientes. Atendían a todos con la misma dedicación y cuidado, construyendo un puente de confianza entre dos pueblos que históricamente se habían visto con recelo y hostilidad. La cabaña se convirtió en un santuario de paz y sanación, un lugar donde las diferencias se borraban ante la necesidad humana. Estaban creando una comunidad basada en el respeto y la ayuda mutua, demostrando que la convivencia era posible. La felicidad de la pareja alcanzó su punto más alto cuando Marisol descubrió que estaba embarazada. La noticia fue una bendición, la promesa de una nueva vida que sellaba su amor y representaba la unión de sus dos mundos. El hijo que esperaban no sería solo apache o mexicano, sería el símbolo viviente de que el amor podía derribar cualquier barrera. Ayana, que creía haber perdido para siempre la oportunidad de ser padre, sintió una alegría tan inmensa que creyó que su corazón estallaría. Vivieron meses de una paz idílica, preparando la llegada de su bebé y fortaleciendo su clínica. Marisol nunca se había sentido tan plena, tan dueña de su destino. Había encontrado no solo el amor verdadero, sino también un propósito de vida. Ya no era la joven frágil, abandonada en el altar, sino una mujer fuerte, una sanadora respetada y la amada esposa de un guerrero noble. Su pasado parecía un mal sueño, una historia lejana que ya no tenía poder sobre ella. Pero la paz, como a menudo sucede, era frágil. La sombra del pasado regresó un día de forma abrupta y violenta. Eduardo Salinas, el hombre que la había desechado como a un objeto sin valor, reapareció en el valle. Su matrimonio con Isadora Mendoza había sido un completo desastre. La fortuna del banquero se había esfumado en negocios fallidos, y la alianza que debía salvar a los Salinas los había arrastrado a la ruina. Desesperado y sin un céntimo, Eduardo había vuelto con una idea delirante en la cabeza. Creía, en su arrogancia, que podía simplemente reclamar a Marisol. En su mente retorcida, el compromiso que él mismo había roto seguía siendo válido, y pensaba que al casarse con ella podría de alguna manera restaurar su honor y, quizás, acceder a alguna herencia olvidada de los Jiménez. Llegó al claro donde se encontraba la cabaña no como un hombre arrepentido, sino como un conquistador, acompañado por un grupo de matones armados y, para mayor dolor de Marisol, por su propio padre, don Raúl. Don Raúl, aún ciego por la vergüenza social, había sido convencido por Eduardo de que traer a su hija de vuelta, incluso por la fuerza, era la única manera de limpiar la deshonra de la familia. No había venido a rescatarla, sino a imponerle el destino que él consideraba correcto. Cuando vieron a Marisol salir de la cabaña, encontraron a una mujer que apenas reconocían. Su postura era erguida, su mirada firme y desafiante, y en su vientre se notaba la curva de su embarazo. La confrontación fue inmediata. Eduardo le exigió que volviera con él, que cumpliera con su deber. Don Raúl le ordenó que dejara a ese salvaje y regresara a la civilización. Pero la voz de Marisol, cuando finalmente habló, no tembló. Con una calma que los desarmó, defendió su hogar, su vida y a su marido. Les dijo que su lugar estaba allí, en las montañas, con el hombre que la había honrado y amado cuando ellos solo le habían ofrecido desprecio y vergüenza. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Ayana salió de la cabaña y se paró al lado de su esposa. Su presencia imponente era una advertencia silenciosa. No dijo nada, pero su mano descansaba, protectoramente sobre el hombro de Marisol. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de Eduardo, nerviosos, empuñaron sus armas, sintiendo cómo la situación se les escapaba de las manos.
La determinación tranquila de la pareja era un muro contra el que su agresión chocaba inútilmente. Eduardo, frustrado y humillado por segunda vez por la fortaleza de Marisol, perdió el control. Le gritó a uno de sus hombres que apuntara su rifle contra Ayana. «Si no vienes por las buenas, entonces tu salvaje pagará el precio», amenazó, su rostro contorsionado por la rabia. El cañón del arma se fijó en el pecho de Ayana, y el mundo de Marisol se detuvo. El miedo, un miedo primario y helado, la invadió al pensar en perderlo todo de nuevo. En ese momento de tensión insoportable, cuando la tragedia parecía inminente, Marisol dio un paso al frente, dispuesta a sacrificarse. «Iré con ustedes», dijo, su voz quebrada pero firme. «Dejen a mi esposo en paz y haré lo que quieran». Estaba a punto de entregar su libertad para salvar la vida del hombre que amaba, volviendo a un mundo de dolor para proteger su paraíso. Ayana la miró, su expresión una mezcla de amor y angustia. Pero justo cuando Eduardo sonreía, creyendo haber ganado, un sonido profundo y rítmico comenzó a retumbar en el valle. Primero fue un eco lejano, pero rápidamente creció en intensidad hasta convertirse en el poderoso latido de tambores de guerra. Desde el bosque comenzaron a surgir figuras. Eran guerreros apaches, liderados por Koda, el hermano de Ayana y jefe de la tribu. Habían llegado para defender a uno de los suyos, rodeando al pequeño grupo de agresores. La sorpresa de Eduardo y sus hombres se convirtió en terror. Estaban atrapados, superados en número por guerreros que conocían cada centímetro de aquel bosque. Pero la sorpresa no había terminado. Detrás de los guerreros de Koda apareció otro grupo, uno que nadie, y menos Eduardo y don Raúl, podría haber imaginado. Eran docenas, de familias de colonos mexicanos, hombres, mujeres y niños, armados no con rifles, sino con herramientas de campo y una determinación férrea en sus rostros. Eran las personas que Marisol y Ayana habían curado. Eran las familias que habían aprendido a respetar y a convivir gracias al ejemplo de la pareja. Habían venido a defender a su sanadora, a la mujer que los había tratado con dignidad sin importar su origen. Y con ellos venía el anciano padre de la iglesia del pueblo vecino, un hombre respetado por todos, quien se paró al lado de Marisol y declaró que su unión con Ayana era sagrada a los ojos de Dios, pues se basaba en el amor y el servicio. La alianza era impresionante y abrumadora. Apaches y mexicanos, viejos enemigos, estaban de pie, hombro con hombro, unidos por la gratitud y el respeto hacia Marisol y Ayana. Frente a esta demostración de apoyo masivo, don Raúl finalmente vio la verdad. No vio a la hija descarriada que lo había avergonzado, sino a una mujer extraordinaria, una líder, un puente entre dos pueblos. La coraza de su orgullo se rompió, y con lágrimas corriendo por su rostro, cayó de rodillas y le pidió perdón a su hija. Eduardo Salinas observó, impotente y derrotado, cómo su último plan se desmoronaba. La comunidad que Marisol había construido con bondad era infinitamente más fuerte que la alianza que él había intentado forjar con dinero y amenazas. Estaba completamente solo, humillado no por la fuerza de las armas, sino por el poder del amor y la lealtad. Se quedó sin palabras, un patético vestigio de la arrogancia que una vez lo había definido. Marisol se acercó a él, no con odio, sino con una serenidad que era la muestra de su victoria final. «Gracias, Eduardo», dijo, y su voz resonó con una sinceridad que lo desarmó por completo. «Te agradezco por haberme abandonado en aquel altar. Tu rechazo fue mi liberación. Me regalaste la oportunidad de encontrar mi verdadero propósito y un amor tan grande que tu pequeño mundo de codicia nunca podría comprender». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su ego. Ayana, en un acto de nobleza que contrastaba brutalmente con la mezquindad de Eduardo, dio un paso al frente. Le dijo al hombre derrotado que, si alguna vez necesitaba ayuda médica para él o su familia, las puertas de su clínica siempre estarían abiertas. No era un gesto de burla, sino una genuina oferta de compasión, demostrando la superioridad moral de un mundo que Eduardo había despreciado por considerarlo salvaje. La lección fue silenciosa, pero devastadora. Eduardo y sus hombres se retiraron en la más absoluta humillación, dejando tras de sí solo el eco de su fracaso. La comunidad, unida en su victoria, celebró con una alegría genuina. Apaches y mexicanos compartieron comida y risas, consolidando la paz que Marisol y Ayana habían iniciado. El valle ya no era una frontera de conflicto,
sino el hogar de una nueva sociedad, un lugar donde la colaboración había reemplazado al odio. 3 años después, el valle era un ejemplo de prosperidad y armonía. La clínica de Marisol y Ayana había crecido, convirtiéndose en un centro de aprendizaje donde las tradiciones de ambos pueblos se enseñaban y se preservaban. La agricultura florecía gracias a la cooperación, y los niños de ambas culturas jugaban juntos en los campos, ignorantes de los viejos prejuicios que habían separado a sus padres. La paz era real y duradera. Marisol y Ayana, ahora padres de 2 hijos, un niño y una niña, contemplaban su vida desde la colina donde todo comenzó. Su amor, forjado en el dolor y la compasión, no solo había sanado sus propias heridas, sino que había construido un mundo mejor para las generaciones futuras. Habían demostrado que no hay barrera social, riqueza material o convención que pueda competir con la fuerza de un amor verdadero y el poder del respeto mutuo. La historia de la novia abandonada se convirtió en una leyenda en la región. No era un cuento de venganza, sino una lección de resiliencia y perdón. Se contaba alrededor de las fogatas y en las plazas de los pueblos como un recordatorio de que los momentos más oscuros de la vida a menudo contienen la semilla de la transformación más brillante, y que el verdadero valor no se mide por la riqueza, sino por la capacidad de construir, sanar y amar. Marisol a menudo miraba hacia las montañas, recordando a la joven destrozada que había corrido hacia ellas buscando refugio. Ya no la reconocía, pero le estaba agradecida. Esa chica, en su desesperación, había dado el primer paso hacia una felicidad que nunca habría imaginado. Había perdido una vida de apariencias para ganar una existencia de autenticidad, propósito y un amor tan vasto como el cielo bajo el cual se habían casado. Ayana, por su parte, encontró en su familia la paz que creía perdida para siempre. En los ojos de sus hijos veía el futuro de su pueblo, un futuro no de conflicto, sino de coexistencia. El amor de Marisol no solo había llenado el vacío de su corazón, sino que le había mostrado una nueva forma de ser un guerrero, uno que luchaba no con armas, sino con compasión, y que construía puentes en lugar de muros. Juntos eran el corazón de su comunidad. Su hogar era un santuario de paz, su clínica un faro de esperanza, y su historia un testimonio eterno del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Demostraron que la verdadera riqueza no reside en el oro o la tierra, sino en los lazos que forjamos, en la bondad que compartimos y en el amor que damos incondicionalmente, creando un legado mucho más duradero que cualquier fortuna. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. El sol se ponía sobre el valle, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Marisol y Ayana, con sus hijos jugando cerca, observaban la escena en un silencio cómodo y lleno de gratitud. No necesitaban palabras. Su viaje había sido largo y arduo, pero cada lágrima, cada miedo y cada desafío los había llevado a ese momento de paz perfecta. Su amor no había cambiado el mundo entero, pero había transformado su pequeño rincón de él en un paraíso. La brisa de la tarde traía consigo el aroma de las hierbas medicinales que crecían en su jardín y el sonido de las risas de los niños del pueblo. Era la sinfonía de su vida, una melodía compuesta por notas de 2 culturas diferentes que ahora sonaban en perfecta armonía. La humillación en el altar había sido el prólogo discordante de una bella ópera, una que hablaba de resiliencia, perdón, y la inquebrantable fuerza de un amor que se atrevió a nacer entre enemigos. Su legado no estaba escrito en libros de historia ni grabado en monumentos de piedra. Estaba vivo en la gente que habían ayudado, en la paz que habían fomentado y en la esperanza que habían sembrado en el corazón de 2 pueblos. Marisol Jiménez, la novia abandonada, y Ayana, el guerrero en duelo, se habían convertido en mucho más que marido y mujer. Eran la prueba viviente de que la mayor felicidad se encuentra a menudo justo al otro lado del mayor de los dolores. Esta increíble jornada nos enseña que nuestro verdadero valor no lo definen las circunstancias, sino cómo respondemos ante ellas. La historia de Marisol y Ayana es un poderoso recordatorio de que la compasión es el puente más fuerte entre las personas. ¿Qué lección te llevas de su historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría leerte. Si esta historia te ha
Emocionado e inspirado, por favor, déjanos un like para que podamos seguir creando contenido como este. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas historias impactantes, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ahora mismo aparecerán otros videos en tu pantalla. Haz clic en uno de ellos para seguir descubriendo narrativas que te llegarán al alma.